A las 3:14 de la madrugada, en las aguas del Golfo de Omán, un dron de ataque Shahed, designado 361, impacta contra el costado de babor del petrolero MV Genco Pikerty, un buque de 60.000 toneladas que transporta crudo indio hacia los mercados mundiales. El acero se abre como si fuera la lata de un refresco. El agujero que deja el dron es lo bastante grande como para que pase un camión por él. El barco empieza a perder velocidad. Se está convirtiendo en un blanco estático en medio de un campo de tiro. En el radar aparecen 3 puntos rojos más. 3 drones adicionales avanzan a ras del agua a toda velocidad y el petrolero no tiene ningún medio para defenderse. A 40 millas al este, un destructor estadounidense de la clase Arleigh Burke, el USS Laboon, capta las mismas señales. Pero el destructor no gira para ayudar. Aumenta su velocidad hasta 35 nudos y se aleja del petrolero en llamas. Para el enemigo que observa desde la costa, la situación parece perfecta. Los estadounidenses se retiran. El petrolero ha sido abandonado. Si la Armada de los Estados Unidos iba a actuar, ya ha perdido su oportunidad. Pero en este trecho de mar, las cosas raramente son lo que parecen. Los 3 drones Shahed 136 están ahora a 6 millas del petrolero en llamas. Llegarán al casco en menos de 3 minutos. El enemigo ve al destructor estadounidense alejarse y decide saturar la zona. Desde la oscuridad de la costa del Golfo de Omán, 6 sombras de perfil bajo tocan el agua. Son drones marinos cargados de explosivos, vehículos de superficie no tripulados. Imagínese una moto de agua de alta velocidad cargada con 230 kilos de explosivo de alta potencia, controlada por un enlace de satélite. Individualmente son pequeños, en conjunto son una manada de lobos. Los drones marinos apuntan a la línea de flotación. Si uno de ellos alcanza la sala de máquinas, el océano se derramará dentro del casco. Eso es la catástrofe que el enemigo está buscando. Un desastre medioambiental que asfixiaría el suministro mundial de petróleo durante meses. Los drones acortan distancias. El petrolero intenta virar, pero a 10 nudos es como intentar mover una montaña en medio de un huracán. Entonces, exactamente a 3 millas de distancia, el dron marino que encabeza la formación vira 90 grados a la izquierda de forma repentina, choca contra una ola y empieza a girar en círculos. El segundo dron hace lo mismo. Su motor ruge al acelerar y luego se apaga. Uno por uno, la manada de lobos pierde el norte. Aunque el destructor estadounidense está a millas de distancia, ha dejado atrás un fantasma electrónico. Las antenas de alta potencia del USS Laboon han inundado el espectro radioeléctrico con ruido digital. La señal de satélite que los drones necesitan para localizar su objetivo ha sido reemplazada por una señal que les dice que se encuentran a 1000 millas de allí, en medio del desierto. La manada de lobos de alta tecnología del enemigo acaba de convertirse en una colección de pesos muertos flotando a la deriva. Pero el enemigo se da cuenta de que sus drones están siendo neutralizados y decide dejar de jugar. Activan un arma que no puede ser bloqueada. El fracaso de los drones les fuerza a tomar esa decisión. Creen que los estadounidenses están usando su capacidad de interferencia porque el destructor se ha quedado sin misiles interceptores. Entonces la línea de costa estalla. Una enorme mancha de calor aparece en las imágenes del satélite estadounidense. Es un misil balístico antibuque, una lanza de 3 toneladas de acero macizo y combustible de cohete que asciende rugiendo hasta el límite del espacio antes de arquearse de vuelta hacia la Tierra. Cuando inicia su caída final, ese misil se mueve a 3 veces la velocidad del sonido. La energía cinética que genera, la pura fuerza de ese peso moviéndose a tal velocidad, es suficiente para atravesar el petrolero de lado a lado. Pero un misil balístico que cae desde el espacio necesita una guía final en tierra para alcanzar un barco en movimiento. Necesita una actualización del objetivo, y ahí es cuando se revela el segundo giro de la historia. A 2 millas del petrolero en llamas, una pequeña embarcación de madera, una dhow tradicional de pesca común en estas aguas, cambia de aspecto de repente. Para cualquier observador, parecía un grupo de pescadores locales contemplando el caos. Pero ahora, la pesada red de camuflaje que cubría el centro de la embarcación cae al suelo. Bajo las redes hay una matriz de radar de grado militar de alta potencia y un enlace de satélite. Es una estación móvil enemiga de guía y contramedidas electrónicas. Ha estado a plena vista fingiendo ser un barco civil mientras transmitía las coordenadas GPS exactas del petrolero hacia el misil que cae desde las alturas. Los drones fueron la distracción. El destructor que se retiraba fue la oportunidad. El misil balístico está ahora a 60.000 pies de altitud y cae en vertical. En 30 segundos, el MV Genco Pikerty dejará de existir. Entonces, a 60 millas de distancia, el USS Laboon responde. Los sistemas
sistemas de lanzamiento vertical del barco están integrados en la cubierta. Cada celda contiene un misil listo para disparar en menos de un segundo. 4 de esas celdas se abren de golpe. Los 2 primeros misiles que salen son interceptores SM-6. Detrás de ellos, 2 misiles SM-2 Bloque 3 Charlie abandonan los raíles como segunda línea de defensa. El enemigo creía que el destructor estadounidense estaba ciego porque se encontraba demasiado lejos, oculto tras la curvatura de la Tierra. Pensaban que la embarcación fantasma era el único ojo en el cielo. Pero muy por encima de las nubes, sobrevolando a 30.000 pies de altitud, un avión de patrulla marítima P-8 Poseidón de la Armada estadounidense lleva horas trazando círculos en total silencio. No usa su propio radar, lo que delataría su posición. En su lugar, emplea un sensor infrarrojo de alta definición que observa el calor del motor del misil balístico enemigo. El P-8 Poseidón transmite esos datos al USS Laboon. Los misiles SM-6 reciben esa información en pleno vuelo, ajustan sus aletas de cola y escalan hacia una altitud elevada que los coloca directamente en la trayectoria del misil que cae. En términos sencillos, el barco aprieta el gatillo, pero el avión guía la bala, lo que significa que no hay lugar donde esconderse. El SM-6 alcanza su punto de intercepción a 10 millas sobre el agua. Se engancha al misil balístico enemigo, que en ese momento es una enorme esfera de acero girando a toda velocidad. Los 2 objetos se acercan el uno al otro a una velocidad combinada de casi 8.000 km por hora. El misil balístico es pulverizado. Para la tripulación del petrolero, parece que una estrella acaba de explotar en una supernova en mitad de la noche. La amenaza desde el espacio ha desaparecido, pero la embarcación fantasma, el barco de pesca falso, sigue ahí. Acaba de ver cómo su plan maestro se desvanecía en llamas. Intenta huir, pero la Armada de los Estados Unidos no pierde sus objetivos una vez que los ha marcado. El USS Laboon acorta distancias a 35 nudos, con su proa cortando las olas como una cuchilla. El arma principal del destructor para este alcance es el cañón Mark 45 de 5 pulgadas montado en la cubierta de proa. El primer proyectil sale del cañón a 760 metros por segundo. Pero no es un obús explosivo convencional, es un proyectil guiado de tipo dardo. Dispone de pequeñas aletas que le permiten modificar su trayectoria en pleno vuelo. Aunque la embarcación zigzaguee, el proyectil la sigue. Es como un rifle de francotirador que dispara una bala del tamaño de un extintor. El primer proyectil alcanza la sala de máquinas de la Dow, atraviesa el costado del barco, perfora el bloque del motor y explota dentro del depósito de combustible. La embarcación fantasma no era solo una estación de radar. Para impedir que los estadounidenses capturaran su tecnología, el enemigo había minado el barco con cargas de demolición, enormes bloques de explosivo plástico diseñados para destruir toda evidencia. Cuando el proyectil del Mark 45 golpea esas cargas, la Dow desaparece. Los fragmentos de la costosa matriz de radar del enemigo son lanzados a medio kilómetro de altura. La embarcación fantasma es borrada de la superficie del océano en un único instante. Pero aún queda el asunto de los 6 drones marinos, la manada de lobos que fue neutralizada antes. Siguen a la deriva en el agua, con sus motores en ralentí, esperando una señal que nunca llegará. El USS Laboon no desperdicia su cañón principal con ellos. En su lugar, despeja la cubierta de vuelo. 2 helicópteros MH-60 Romeo Seahawk ascienden desde la popa del destructor. Cada helicóptero lleva un conjunto de misiles AGM-114 Hellfire bajo sus alas cortas. Los pilotos se mantienen en vuelo estacionario a 2 millas de distancia, usando sus cámaras de morro para enganchar los drones a la deriva. El primer AGM-114 Hellfire impacta directamente en la carga explosiva del dron. El resultado es una explosión secundaria que lanza un geyser de agua de mar a 30 metros de altura. En menos de 3 minutos, los 6 drones marinos han desaparecido. La manada de lobos se ha convertido en alimento para peces. El petrolero MV Genco Pikerty sigue ardiendo, pero ya no está bajo ataque. Sin embargo, queda una última pieza del puzzle. El P-8 Poseidón ha localizado el origen del misil balístico. Ha encontrado el nido. Y la Armada de los Estados Unidos no tiene fama de dejar los trabajos a medias. Para neutralizar un cuarto ataque antes de que pueda producirse, están a punto de extender su brazo hasta la costa. La batalla ha pasado del mar a la tierra. Mientras los helicópteros eliminaban los drones marinos, el P-8 Poseidón estaba cartografiando la línea de costa. Sus cámaras habían rastreado el lanzamiento del misil balístico hasta un acantilado de caliza escarpado. Es un complejo de cuevas reforzadas excavadas en la roca para ocultar lanzadores móviles de la vigilancia por satélite. El enemigo creía que podía sacar sus camiones, disparar un misil y desaparecer de nuevo en la montaña antes de que los estadounidenses pudieran reaccionar.
Pero cometieron un error fatal. No dispararon un solo misil. Prepararon un segundo. El calor del primer lanzamiento quedó atrapado en la cueva, haciéndola brillar como un faro en los sensores térmicos del avión estadounidense. Los estadounidenses conocen ahora la puerta de entrada exacta a la casa del enemigo. En la cubierta del USS Laboon comienza la fase final de la respuesta. 2 celdas más del sistema de lanzamiento vertical se abren de golpe. 2 misiles de crucero Tomahawk Bloque 5 ascienden al cielo. Mientras los Tomahawk se acercan a la costa, el enemigo se da cuenta de que ha sido descubierto. Revelan su última carta oculta, una batería móvil de misiles superficie-aire que había permanecido en silencio absoluto para evitar ser detectada. Activan su radar y lanzan 2 interceptores contra los Tomahawk entrantes. Durante 10 segundos, los Tomahawk están en peligro, pero los estadounidenses ya lo estaban esperando. A gran altitud, en la oscuridad, un par de cazabombarderos F-A-18 Super Hornet llevan tiempo merodeando. En el momento en que el radar enemigo de la batería antiaérea se activa, emite una enorme ráfaga de energía electromagnética. Uno de los Super Hornet acciona un interruptor y lanza un misil AGM-88 HARM. El comandante enemigo en tierra ve el AGM-88 HARM aproximarse en su pantalla. Solo puede hacer una cosa, apagar el radar para intentar ocultarse. Pero es demasiado tarde. El misil ya ha memorizado las coordenadas GPS del radar. El AGM-88 HARM golpea la batería antiaérea. El enemigo ha quedado completamente ciego. Ahora los 2 misiles Tomahawk Bloque 5 tienen el camino despejado. Vuelan bajo, paralelos al suelo, y viran bruscamente en el último momento. Se dirigen directamente hacia la boca de la cueva. El primer Tomahawk impacta en el cargador principal de misiles. El segundo Tomahawk golpea el área de almacenamiento del combustible de reserva. Los misiles estadounidenses no solo trajeron sus propios explosivos, usaron las armas del propio enemigo contra él. Los miles de litros de combustible de cohete acumulados en el interior de la cueva se incendian todos a la vez. La montaña literalmente exhala fuego. El nido ha dejado de existir. El Golfo de Omán empieza a calmarse mientras el sol comienza a asomarse por el horizonte. El MV Genco Pikerty, el petrolero de crudo indio que comenzó esta noche como una víctima, está por fin atravesando los estrechos, pero aún queda una última amenaza en la línea de costa, una batería terrestre enemiga desesperada. Un camión pequeño con un cañón de 57 milímetros intenta disparar un último tiro de despedida contra el petrolero. Lanza una ráfaga de 3 proyectiles hacia la popa del barco. El USS Laboon activa el sistema de defensa de punto Phalanx. El cañón despierta con un sonido como el de una tela enorme rasgándose de golpe. Una ráfaga de trazadores al rojo vivo se extiende hacia el cielo. Los 3 proyectiles enemigos son interceptados y vaporizados cuando todavía están a casi 1 kilómetro del petrolero. El camión enemigo en la orilla ve la ráfaga de fuego aproximarse y huye hacia el desierto. Han comprendido que en este trecho de mar, la Armada de los Estados Unidos domina el entorno de forma absoluta. El petrolero MV Genco Pikerty continúa su travesía. Llegará a su destino. El petróleo que transporta alcanzará los mercados mundiales. El tercer ataque de la semana debía ser el momento en que el enemigo tomara el control del Golfo de Omán. En cambio, se convirtió en el momento en que lo perdió todo. Hay un detalle sobre el interceptor SM-6 utilizado esa noche que casi nadie conoce y que merece la pena entender. La mayoría de los misiles funcionan como flechas. El barco ve el objetivo, apunta el misil y lo suelta. Pero el SM-6 es fundamentalmente distinto. Está diseñado para ser ciego en el momento en que abandona el barco. El USS Laboon ni siquiera tenía el misil enemigo en sus propias pantallas de radar cuando apretó el gatillo. El SM-6 fue lanzado hacia el espacio vacío y fue el P-8 Poseidón, a millas de distancia, quien guió el misil durante el vuelo. Esto significa que la Armada de los Estados Unidos puede destruir un objetivo que esté literalmente oculto tras la curvatura de la Tierra o parapetado detrás de una cordillera. No es solo un misil, es un sensor supersónico de 6 metros de longitud controlado a distancia. Piensen lo que eso cambia en la estrategia del enemigo. Puede esconder su lanzador detrás de un acantilado, puede mantenerse por debajo del horizonte del destructor, puede ocultarse del barco que lo ataca, pero no puede esconderse del propio misil. En un combate naval moderno, el que dispara ni siquiera necesita verte para borrarte del mapa. Hay algo inquietante en esa idea, ¿verdad? Que la distancia ya no sea protección, que el horizonte haya dejado de ser un escudo. Uno se pregunta si, ante esa realidad, todavía tiene sentido la vieja lógica de que quien ataca primero tiene ventaja, o si estamos ante un mundo en el que esconderse resulta tan inútil como atacar.